La paz. ¿Y qué es la paz? Yo pienso que para llegar a saber qué es la paz, preguntamos por qué esta guerra. ¿Cómo empezó esta guerra? ¿De dónde viene esta guerra? Entonces el señor presidente dice, no, esta guerra viene porque allá están las FARC y allá hay unos grupos armados. Y el señor presidente no reconoce que la guerra viene porque hay un conflicto y no reconoce la palabra conflicto, y mientras no reconozca esa palabra conflicto no se va a construir ni siquiera un proceso de paz. ¿Por qué? Porque miren la situación en que estamos nosotros ahorita en las comunidades. Estamos entre la espada y la pared. Ahorita abruptamente llegó el gobierno y hizo la erradicación de los cultivos listos, pero no le dijo a los campesinos, ustedes de qué van a vivir, cómo van a vivir, de qué se van a sostener. Y los campesinos quedaron en una total indefensión. Miren, y entonces como uno va y les habla a los campesinos, bueno, hagamos la paz. Pero entonces cuando los campesinos ven violentada su forma de vida, ven que ese derecho que tenían ellos, que es un derecho ancestral, esas costumbres que tenían se ven amenazadas, entonces el campesino dice, ¿cuál paz es la que nos ofrece? ¿Será lo que decía el compañero cuando se silencian los fusiles? Miren. Me gustaría entonces comentarles cuáles han sido las experiencias, algunas propuestas de experiencia concreta que se han dado en el departamento del Cauca. Luego parte de una organización social que se llama Comité de Integración del Macizo Colombiano. Y en ese sentido pues podría comentar algunas experiencias. Digamos que entonces la historia en el Cauca, por ejemplo, la historia de los esfuerzos para construir una paz en el Cauca, digamos que podríamos decir que arranca un poco desde el 70-71, cuando la NUC, posteriormente se crea el CRI, Consejo Regional Indígena del Cauca. A partir del CRI se origina AICO, Autoridades Indígenas de Colombia, pero aparecen otra serie de procesos en el Cauca, el movimiento cultural, el movimiento de los trabajadores, la lucha de los asentamientos con el terremoto de Popayán en el 83, digamos, ahí hay un recorrido histórico de lo que ha sido el proceso de construcción del movimiento social en el Cauca. Y lógicamente en ese proceso de construcción, ante esa serie de carencias y ante esa serie de dificultades que se han presentado, el movimiento social, digamos que su principal aporte ha sido a partir de la movilización social. Entendido la movilización social de diferentes maneras, no solamente una expresión fuerte que es en el Cauca, como es salir a la Panamericana, como ha sido en el caso del Macizo en el 91, en el 96 y finalmente en el 99, que con Nariño compartimos 29 días en la Panamericana. No solamente desde ese espacio de movilización, sino movilización en otros aspectos, en la movilización de pensamiento, movilización de ideas, en foros, en eventos importantes que se han venido realizando. Y entonces desde ese sentido, digamos que el movimiento social en el Cauca ha venido generando unos procesos de resistencia muy importantes. Bueno, los indígenas tienen una experiencia que le ha venido aportando al movimiento social, como los procesos de resistencia, fundamentalmente de la Guardia Indígena Campesina. En este momento está retomando la Guardia Indígena, digamos, la Guardia Indígena en este momento está retomando la construcción de Guardia Campesina, y ya los sectores populares urbanos también vienen planteándose la iniciativa de trabajar guardias, digamos, al interior del movimiento urbano. Pero también ha habido procesos de resistencia y de construcción de paz desde la misma economía, desde cómo trabajar la seguridad alimentaria, la soberanía y la seguridad alimentaria en la región. Pero en general, digamos que en esos procesos de resistencia y de construcción de paz en la región,
se ha venido dando una lucha por la defensa del territorio, por la defensa de la vida y por la defensa de las organizaciones sociales y sus procesos. Creo que esa es la principal lucha, y esa lucha es la que nos mantiene, digamos, de alguna manera vivos en el Cauca, que nos ha permitido resistir. Las últimas experiencias del departamento del Cauca, un poco desde el 2004 hacia el 2007. Un ejemplo de la marcha indígena, campesina, popular a Cali, en el 2004, cuando paralelo a la marcha indígena hicimos un congreso itinerante. O sea, supimos movilizar todo el concepto de movilización que tenemos, ¿no es cierto? De movilizarnos desde el Cauca hasta el Valle, ¿no es cierto? Sin bloquear la Panamericana, y parando, digamos, en algunos sitios para hacer congreso itinerante alrededor de 3 temas que eran fundamentales en esos momentos, ¿no es cierto? Y entonces, desde esa experiencia, digamos, se termina en Cali la marcha y lógicamente se remata con el congreso itinerante planteando un mandato indígena y popular. Ahí quedaron unas propuestas, digamos, para la nación colombiana. La segunda experiencia que me parece importante resaltar en términos de construcción de paz desde el movimiento social es la cumbre de organizaciones sociales, una cumbre nacional de organizaciones sociales que le plantea el Cauca al país, y que desde el Cauca se comienza a trabajar alrededor de esa cumbre para generar unas experiencias, iniciativas de paz. Cumbre que por demás fue muy golpeada en el Cauca. Aquí se mencionaba un poco lo que decía que había pasado aquí en Nariño, pero en el Cauca, que se hizo en la María, Vietnam, que es el territorio de diálogo y negociación de la sociedad civil. Entonces fue muy golpeada y fue dado como un tratamiento de guerra por parte del Estado a 18.000 campesinos, indígenas y sectores populares que estaban ahí congregados discutiendo justamente propuestas de paz para el país, en el sentido de que las propuestas de paz no es un diálogo solamente entre armados, no es el gobierno el que tiene que hablar, o los armados del gobierno con los armados de las organizaciones insurgentes o organizaciones paramilitares, sino que justamente desde el movimiento social, tenemos que generar un diálogo, y en ese sentido en el Cauca se da una iniciativa para que se retome también nacionalmente, y es crear un espacio, así como se despejó el Caguán, digamos, en el Cauca se plantea un espacio para que la sociedad civil pudiera plantear sus propuestas de diálogo y de negociación. Así nació la María, y esa propuesta de la María está ahí. Entonces, para rematar, digamos que la tercera experiencia importante es lo que se viene haciendo justamente en este mes, desde el 14 de noviembre, y que está terminando en el día de ayer y en el día de hoy y seguramente de mañana, que es, digamos, la instalación del Parlamento Indígena y Popular, que inicialmente el año pasado, o mejor, a mediados de este año 2007, se instaló en el Congreso de la República por iniciativa de los compañeros indígenas de crear un Parlamento Indígena y Popular, y comienza a sesionar a partir del 14 de noviembre en la María Piendamó, porque ese es nuestro espacio natural, digamos, es el sitio, el espacio natural para hacer digamos, un parlamento. ¿Cuál es la idea del parlamento? La idea del parlamento es que el parlamento que existe en estos momentos en el país es un parlamento ilegítimo. La mayoría de sus miembros, gran parte de sus miembros han sido colocados por el paramilitarismo. Eso nos lo está demostrando cada vez más. Cogen y detienen más parlamentarios, ¿no es cierto? Por lo tanto, incluso este gobierno es legítimo, y las leyes que está generando este parlamento son leyes ilegítimas, y justamente en este parlamento nacional, digamos, en este Congreso Nacional, lo que se ha venido dando en los últimos años es una serie de leyes que lo que ha golpeado es al movimiento social, más que fortalecerlo es golpearlo. Entonces, la ley de agua, la ley de minería, el estatuto rural, son leyes que de alguna manera vienen golpeando al movimiento social. Entonces, ¿qué es lo que hace este Parlamento Popular? Como ese es un gobierno ilegítimo, ese es un parlamento ilegítimo, hay que instaurar un parlamento indígena y popular, digamos,
que desconozca, que desobedezca esas normas que ha creado el Estado, y que entonces desde ahí iniciemos una iniciativa y una discusión a lo que venimos haciendo. Y justamente paralelo a la discusión del movimiento del Parlamento, lo que se viene dando en el Parlamento, paralelo a eso entonces se impulsa un proceso de recuperación de tierras, y en el Cauca, digamos, alterno a la discusión que se venía dando en el Parlamento, por lo menos se dan unas 16 recuperaciones de tierra, es decir, estar en contra del Estatuto Rural y exigir una serie de acuerdos del movimiento social de años anteriores que han sido incumplidos, sobre todo en el tema de tierras. El tema ahí central es el tema de tierras, que no es el tema de la tierra como tal, sino lo que para los indígenas significa el territorio. En ese sentido, lo que plantea, digamos, la comunidad, el movimiento indígena, es que la palabra sin acción, pues lógicamente es vacía, hay que ponerle acción a la palabra, pero digamos la acción sin la palabra es ciega, pero la palabra y la acción sin el espíritu de la comunidad, sin el espíritu de lo que quiere la gente, es la muerte. En ese sentido lo que se hace es combinar esos dos elementos, un poco discutir temas en el Parlamento indígena y popular, pero también generar la acción con el espíritu de la comunidad para poder restablecer y poder, digamos, comenzar a construir la paz en este país. Que no se suele sentar como parte del conflicto y que de pronto tiene que ver con el tema de la cooperación, y es la comunidad internacional. Nosotros tenemos que pensar eso. En Colombia no solamente hay un conflicto entre las FARC, el ELN desde la izquierda contra el gobierno y los paramilitares desde el establecimiento y la derecha, sino que también hay otros actores en el conflicto armado, y esos actores muchas veces son parte de la comunidad internacional. O si no, averiguemos qué papel cumplen las grandes empresas mineras, qué papel cumplen las grandes empresas de farmacultura, qué papel cumplen las grandes empresas petroleras, que son de origen internacional y de los países desarrollados. Entonces, plantear una política de diálogo también implica sentar a esos actores y decirles si a base de la violencia y la guerra van a seguir expropiando los recursos de estos territorios. No son los únicos, pero están ahí. En ese contexto quiero identificar entonces que el papel de la comunidad internacional no solamente pasa, y de la cooperación internacional, no solamente pasa por definir cuáles son los montos de la ayuda, en qué áreas, en qué enfoques, cuál es el nivel de participación, cuáles son las estrategias, entre otras cosas, porque hay una mentira, eso no es una ayuda, es un derecho. Es un derecho adquirido en el foro más importante de la democracia a nivel mundial, que tiene muchos problemas, pero que hace una manera para evitar la Tercera Guerra Mundial y evitar múltiples conflictos, que es la Asamblea de las Naciones Unidas. Y en la Asamblea de las Naciones Unidas, donde se reúnen todos, así como nosotros nos reunimos en las asambleas, imagínense la Asamblea de todos los países, en todos los países reunidos definieron que la pobreza en el mundo era en parte responsabilidad de los países ricos, y que para solventar ese problema de la pobreza se iba a adelantar una estrategia de cooperación para solventar ese problema de pobreza. Se identificó un conflicto que era la pobreza, se identificaron los actores en donde los países ricos les deben a los países pobres. Entonces no nos sonrojemos en relación con la cooperación internacional, porque esa es una deuda adquirida y una deuda que no se ha cumplido. Yo tenía ahí unas diapositivas, pero las dejo para la memoria del encuentro. Esa deuda era que los países ricos se comprometían a dar el 0.7% para cooperación internacional, y hoy dan el 0.025% para cooperación internacional. No han cumplido esa deuda de su mismo compromiso que adquirieron. Entonces, planteemos ahí primero que todo, en primer lugar, en el tema del conflicto colombiano es necesario sentar, no en el tema de la cooperación, sino a los países, a Francia, España, Inglaterra, Suecia,
Canadá, Estados Unidos, a que planteen cuál es su responsabilidad también en este conflicto. No es solamente un papel de mediadores, de facilitadores, sino que empresas transnacionales cuyas sedes quedan en Washington, Oslo, Madrid, Barcelona, juegan un papel y se están enriqueciendo por la guerra. Pero hay que sentarnos. ¿O por qué nos sentamos solo nosotros y no se sientan ellos? Hay que sentarlos y hay que exigirles a los países del primer mundo que los sienten, que nos obliguen a sentarlos. A que, ¿cómo así que Chiquita Brands? Yo creo que ustedes conocen esa historia. Chiquita Brands le pagó a los paramilitares en las plantaciones. Chiquita Brands es una empresa norteamericana, le pagó a los paramilitares, le hacen un juicio en Estados Unidos, paga una multa irrisoria y esa multa va para las arcas del gobierno norteamericano. Cuando los paramilitares mataron a los que plantaban plátano y banano fue en la zona de Urabá. O sea, hay una prueba y hay muchas pruebas más. Entonces, primer elemento. Segundo elemento, el tema de la cooperación tiene que ser un tratamiento horizontal, tiene que ser un tratamiento de diálogo y de debate, de corresponsabilidad, entre otras cosas porque hay compromisos internacionales. No es una ayuda de buena intención, sino hay unos compromisos internacionales que hay que hacer cumplir y que hay que habilitar los diálogos. En ese sentido, me uno a la propuesta de Jesús cuando plantea, es necesario que no solamente participar, porque usted no puede participar en los viáticos, no puede participar en los sellos, no puede, la participación también puede ser una forma de farsa. Participar es en la evaluación. Evaluemos los impactos de los procesos, evaluemos los impactos de los proyectos, y ahí deben participar las diferentes comunidades. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. 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 Vengo del quinto mondongo Congo a sacarte la no, Valentín, a sacarte la no. Hay tres apuestas centrales de cooperación internacional en Colombia, y no solamente en Colombia sino en el mundo, pero en Colombia se ve una cooperación que alimenta la guerra, y esa se llama la cooperación de la USAID, y que tiene un nombre propio que es Plan Colombia. Y no lo estamos diciendo porque sí, es que es una cooperación que surge para comprar helicópteros, para fumigar, para erradicar. Ese es un tipo de cooperación, la cooperación para la guerra. Hay otro tipo de cooperación que es ambigua, que de pronto en sus países están más apoyando que se fortalezcan los procesos de diálogo, que se fortalezcan los procesos de democratización, como bien lo dice la señora Bertina Reis en un documento a propósito que es bien importante que estudiemos todo, cooperación para el control social y poblacional, el concepto de la cooperación civil-militar en el caso colombiano. Bien lo dice Bertina Reis, hay un tipo de cooperación que es ambigua. ¿Por qué es ambigua? Porque un ejemplo cualquiera, un estado cualquiera del primer mundo define que su política de cooperación es tal, para la paz. Entre otras cosas porque los ciudadanos de ese país, los sindicatos, las organizaciones sociales, exigen que es para la paz, no puede ser para la guerra. Y hay una exigencia y hay un lobby. Le exigen, llegan a Colombia y establecen un diálogo con un gobierno que identifica, no, las prioridades de cooperación son estas. La reinserción de grupos paramilitares sin desmonte del paramilitarismo. Entonces, gran parte de la proporción de esa cooperación que haría hacer para el desarrollo se va a pagarle la reinserción a grupos paramilitares sin el desmonte del paramilitarismo. Entonces digo que es ambigua. Esa misma ambigüedad también ha fortalecido procesos impresionantes. O Montes de María es un escenario muy importante, digamos, de cómo se han generado procesos de diálogo, algunas cosas del laboratorio de paz en el Magdalena Medio, de fortalecimiento de organizaciones, pero es ambigua. Porque ambigua, ¿qué es? Que tiene dos lados, que no sabe, que está jalado por las dos partes. Por una parte, la sociedad civil de los gobiernos, la sociedad civil en los países desarrollados, etcétera, que les dice vamos para la paz, vamos para el diálogo, todo lo demás, y por el otro lado el gobierno que les dice no, estas son las condiciones y sobre estas condiciones usted coopera, usted tiene que hacer esto y aquello.
Entonces ahí hay una ambigüedad. Y hay otra cooperación que es lo que nosotros hemos denominado la cooperación autónoma o programática. La cooperación autónoma o programática es que la sociedad civil colombiana, los sectores sociales, tiendan puentes con los sectores sociales, con la sociedad civil de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Japón, para ponernos de acuerdo cómo nos vamos a colaborar a ir sacando esa deuda. Porque allá también hay gente que es sensible a este proceso y que a través de un programa puede hacer nuevas formas de cooperación. Entonces esa tercera forma, frente a la primera cooperación, la red de justicia comunitaria particularmente le ha dicho no al Plan Colombia, no a los recursos de USAID, no a los recursos del componente social del Plan Colombia, y lo hemos mantenido. Frente a la segunda cooperación, hay que estar ahí debatiendo, porque ese es un derecho, hay que estar ahí, hay que debatir. Mal que bien Europa sigue siendo muy ambiguo, pero mal que bien no da la plata para comprar helicópteros. O sea, hay por lo menos un principio de entendimiento, que es no a la cooperación a la guerra. La pregunta que yo le venía a hacer era al Señor Jesús, que de dónde comenzaría la violencia, por dónde se puede empezar a la violencia para poder, como le digo, resolver lo que es paz. O sea que lo que le quiero preguntar es que de dónde viene la violencia y de dónde viene la paz.